Continuamos en diálogo abierto y se incorpora con nosotros Gerardo Gutiérrez Candiani. Gerardo, muy buenas noches. Encantado, Memo, encantado, Felipe, a todos los amigos y por supuesto a todo el estudio y al público, pues con gran gusto. Como todos los sábados. Bueno, vamos a entrarle al tema de la Auditoría Superior de la Federación porque, como decía en el bloque anterior, todas las semanas hay grandes temas. Un breve contexto antes de pasar a la información, el hecho de que se presenta el informe de resultados 2019 en el que se señalan alrededor de 55,000 observaciones. El asunto rebota de inmediato en el tema de la diferencia del costo de haber cancelado el aeropuerto de Texcoco, a lo cual el presidente reacciona de inmediato diciendo que esos datos estaban mal. El secretario de Hacienda hace una explicación muy puntual con manzanitas y bolitas, y finalmente el auditor superior, David Colmenares, reconoce que efectivamente hay un error en ese rubro, y eso sí quiero puntualizarlo. Las observaciones en servidores de la nación, jóvenes construyendo el futuro, son harina de otro costal. En el caso particular específico del aeropuerto, David Colmenares reconoce que hay un error procedimental. Me di a la tarea de investigar esto con el diputado María Alberto Rodríguez, que es el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, y de hecho va a estar con nosotros la próxima semana el presidente de la Comisión de Vigilancia para explicarlo más a detalle, y se confirma que efectivamente, a pesar de las versiones políticas de que el presidente dobló a David Colmenares, sí existió un error. Y como exclusiva de diálogo abierto le puedo decir que el próximo martes serán separados de sus cargos los funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación que estuvieron involucrados en ese error para que se lleve a cabo la investigación. Y esto se lo puedo confirmar ya. El martes quedan separados de sus funciones. Sin embargo, y entraremos ya al debate y al análisis, se pone muy en tela de juicio la continuidad de David Colmenares, porque a pesar de la buena relación personal y política que él tiene con la 4T, este error pues ya se ve como insostenible su posición. Yo lo lamento mucho en lo personal, lo conozco desde hace muchos años y le tengo mucho respeto, pero Gerardo Gutiérrez lo conoce hace más tiempo que yo y también tiene, él sí, una amistad muy cercana con él. Gerardo, tu opinión. Gracias, Memo. Bueno, primero yo empezaría por comentarles algo que creo que es muy importante de David. David es, independientemente que es un gran ser humano, que aquí eso no cuenta mucho, pero técnicamente, y es una de las gentes más honradas que yo he conocido en mi vida. O sea, conozco su trayectoria de 30 años, ha sido una trayectoria intachable técnicamente, políticamente, económicamente. Es un hombre de verdad, efectivamente lo conozco hace muchos años. Tengo la fortuna de ser su amigo. Y pues al final lo único que te puedo decir en esa parte personal es que es un hombre intachable. Eso es real y de verdad es real porque hay pocas gentes que metes las manos al fuego como es por David Colmenares. Yo creo que sí, al final fue muy desafortunado cómo salieron las cosas, ¿no? Este nuevo informe de las auditorías realizadas, que fueron 871 informes han hecho en las auditorías que se han hecho, pues al final yo creo que si hubo un error o no hubo un error, yo sí creo y considero que podía haberse dado un tiempo un poco mayor a, de manera conjunta, poder verificar. Yo creo que al final aquí está muy claro, ¿no? David es un agente de primera, la Auditoría Superior de la Federación, como saben, bueno, pues al final es la ley determina que es la que fiscaliza y tiene la rendición de cuentas de la federación en los estados, en los municipios, y eso es muy importante. Yo creo que aquí lo que está en tela de juicio y lo que tenemos que defender es que haya una autonomía real de la Auditoría Superior,
que puedan hacer realmente a lo que está hecho según la Constitución, que es una rendición de cuentas de los 3 niveles de gobierno, y que realmente no tenga una presión por parte del gobierno de la República en dar cuentas, que su única función es dar cuentas al pueblo de México. Eso, yo creo que ese es el punto principal, porque yo en lo personal, como persona humana, pues David es intachable. Yo creo que la auditoría es muy importante que no salga raspada, que salga fortalecida, y que al final, si hubo un error, pues siempre nos sirva de experiencia para que haya un camino institucional para corregir cuestiones, y eso no sirva de pretexto para que otras gentes que sí incumplen con la ley, pues digan que la auditoría no tiene credibilidad. Yo creo que ese es el meollo del asunto, ¿no? ¿Cómo encontramos un camino para que si es cierto que hubo o no hubo, si haya un camino institucional para poder corregir o poder al final incrementar o disminuir lo que sea necesario, pero lo más importante es que salga la Auditoría Superior de la Federación. Es fundamental para la democracia, para la transparencia y para la rendición de cuentas de este país. Entonces, tenemos que defender a la Auditoría Superior de la Federación. Eso creo que es fundamental. Hay que decir que una observación de la auditoría no es un juicio sumario. Las dependencias tienen un tiempo, además, para sanear o compensar la información que se les solicita. Eso hay que apuntarlo también. Felipe. Sí, Memo, y concuerdo con los colegas, sobre todo, ¿sabes por qué? Hay algo que me llama la atención ahorita que lo mencionaba Gutiérrez Candiani, esta parte del corazón de la República, el corazón de la Federación es la Auditoría Superior de la Federación, es decir, la que fiscaliza todos los recursos, y hasta ahorita había sido un órgano técnico impecable. Es decir, encontró la estafa maestra, señaló corrupciones en los estados, en los municipios, y en el peor momento vino este error. En el peor momento, ¿por qué? Porque siempre aparecieron otros datos. Es decir, y bien tú lo dices, hay errores, no está haciendo un juicio sumario, está diciendo hay un error en las cuentas que están manejando, 55,000, aquí está, pero un solo error, y en lo que fue la obra cumbre o la obra emblemática de lo que han llamado la corrupción del sexenio pasado, que ha sido el aeropuerto, que no lo han probado, se equivocan en ese punto, y lo que hace es hace mella en toda la credibilidad y la legitimidad en la auditoría. Independientemente de Colmenares, de otros personajes, es una institución. Y en ese momento, por ese pequeño error, su legitimidad, créeme que se ve cuestionada, y todo lo que viene por delante lo van a cuestionar. Acabó siendo regañado por el secretario de Hacienda, diciéndoles que no sabía ni siquiera sumar. Acabó regañados por la Secretaría de la Función Pública, que les dijo que no era cierto. Acabaron regañándolo todo mundo. Es decir, el auditor acaba siendo auditado, pero auditado moralmente. Y creo que no se vale ese tipo de expresiones y ese desgaste a una institución como la Auditoría Superior de la Federación. En el siguiente bloque le vamos a entrar a ese tema del desgaste por las otras observaciones. Para concluir este bloque, una primera opinión de esto que acabamos de comentar, Rodrigo. Yo creo que lo principal fue precisamente lo que dijeron. Lo que dice al principio Memo, que la auditoría te hace unas observaciones, no te está haciendo un juicio sumario. Y tú como gobierno tendrás que corregir en dado caso. Lo importante acá es que el presidente está en todo su derecho de defender su gobierno. Es decir, él tiene que defender sus números, evidentemente. Y además, así lo han hecho todos los presidentes. Y la auditoría tiene que decir que estaba incorrecto. El que no pudo defender su documento fue el auditor. Eso quedó claro. Tan claro que precisamente, como dijo Felipe, pues le llamó la atención desde un senador que le quería hacer un juicio político hasta el secretario de Hacienda y demás. ¿Fue culpa del auditor? No creo tampoco. Su culpa por haber sido que confió esos detalles en algunas personas que bien dice Memo, ya serán sancionados, pero eso, digamos, ¿cómo dice?
un verano no hace golondrina, una golondrina no hace verano. Es decir, sí habrán muchas otras cosas en las cuales la Auditoría Superior de la Federación está en lo correcto y pueden hacer hasta pueden ponerse, no de acuerdo, porque parecería que son cochupos, pero no, pueden llevar a buen término con un gobierno, es decir, es la que le tiene que decir los errores que está cometiendo y el otro corregirlos, tan sencillo. En esta ocasión no se dio el caso y eso es lo que puede haber salido muy raspada la auditoría. Pepe, un minuto. Yo lo que diría es que debemos de preocuparnos por la autonomía de la auditoría. Me parece sumamente grave que el presidente en la mañana dice, eso no está bien, que corrijan ellos porque le están dando elementos a nuestros adversarios como si lo que le preocupara fuera la reacción política, cuando lo que tendría que preocuparle al presidente de México es en todo caso la claridad de los datos y demostrarlo él a través de sus secretarios de cuál es la verdad. Hoy los mexicanos seguimos todavía sin tener claridad a ciencia cierta de cuál es el costo del aeropuerto, de haber cancelado la obra de Texcoco y tantas otras cuestiones que señalaron en ese documento. Y lo que sí sabemos es que más rápido que de inmediato, la noche del mismo lunes, el auditor salió a decir que sí, que habían cometido errores. Me parece que eso es más una consecuencia de una presión política y que el sesgo político que el propio presidente le dio en su mañanera del día jueves, diciendo que parecía que era algo al servicio de los adversarios políticos, cuando en realidad la Auditoría de la Federación lo que hace es trabajar al servicio de la transparencia, la rendición de cuentas y la calidad en el ejercicio del presupuesto público, que eso es algo de interés de todos los mexicanos, mucho más allá de la oposición de Morena. Bien, vamos a un corte, continuamos con este mismo tema, nada más para rematar. A ver, el error ya está confirmado y aceptado, pero yo tampoco creo que esto fue un acto de politiquería ni con ninguna otra intención. Fue simple y llanamente un error. Volvemos.